Muy buenas tardes, comisión evaluadora. Me presento, mi nombre es Gabriel Ulloa y ahora les voy a hablar sobre todo lo que tenga que ver con el motor de arranque. Historia, avances tecnológicos, materiales utilizados, síntomas y fallas y costos de reparación. Bueno, empecemos. Primeramente vamos a hablar sobre la historia del motor de arranque. Los automóviles incorporaban una manivela en el frente del vehículo, unida al cigüeñal del motor para ser arrancados a mano. Llegó un momento tan fatal en 1910 de que un hombre, al intentar ayudar a una señora a encender su vehículo, lo cual la manivela giró en retroceso, lo que le causó un fuerte golpe al caballero que destrozó su mandíbula y falleció. Henry Leland nació el 16 de febrero de 1843, fundador de dos marcas de prestigio, Cadillac y Lincoln. Quedó fuertemente afectado por esta noticia. Tanto le afectó esta noticia que pronto encargaría a su equipo de ingenieros a desarrollar un sistema de arranque sin manivela. Charles Kettering, nacido el 29 de agosto de 1876, fue un inventor ingeniero, fundador de Delco, inventor del motor de arranque, que implementó General Motors, incorporó a sus coches en 1912 en un Cadillac. Vincent Bendix, nació el 12 de agosto de 1882, que junto con Charles Kettering tuvo que buscar la manera de incorporar el motor de arranque al cigüeñal, y tuvo la idea de que necesitaba un tornillo de triple rosca. En 1912 localizó un equipo llamado Eclipse Machine Company, que utilizaba exactamente la pieza que necesitaba y así crear la pieza llamada Bendix o piñón de ataque. Fue un gran desafío con lo que tuvieron que lidiar los ingenieros de Cadillac, y por fin lograron construir un vehículo que era el Cadillac Touring Edition 1912. Como segundo, hablaremos sobre los avances tecnológicos del motor de arranque. En primer lugar, existen varios tipos de motores de arranque, como los de reducción, los convencionales, los planetarios y los de conductor de reducción segmento planetario. También motores de arranque neumáticos y motores de arranque brushless o sin escobillas. Bueno, los de tipo reducción generalmente tienen el solenoide debajo del motor de arranque, que por medio de unos imanes que están introducidos ahí en el solenoide empujan el Bendix acoplándolo en el volante de inercia. Al momento en que se energiza el motor de arranque, actúan los engranajes reductores, que principalmente su funcionamiento es aumentar el par del Bendix, disminuyendo la fuerza de salida, la velocidad de salida del inducido. Los de tipo convencional son los que generalmente conocemos como los que tienen horquilla, el solenoide con sus respectivas bobinas, los carbones, el inducido con su armadura, los rodamientos, el Bendix. Generalmente esta tenía una horquilla en vez de la reductora, para así acoplar el Bendix al volante de inercia por medio del solenoide. Los del tipo planetario tienen el mismo funcionamiento que uno de tipo reductor, solo que el deslizamiento que tiene y el acoplamiento son muy diferentes en ese sentido. Y la relación de engranaje también es diferente, aunque aumenta el par en el Bendix y disminuye la velocidad rotatoria de salida del inducido. Tiene mejor tecnología acoplada en ese tipo de conductor de reducción segmento planetario.
Este es igual a un tipo planetario y reducción, solo que tiene bobinas, tiene imanes permanentes acoplados en las bobinas de campo que ayudan a intensificar el, el rotor hacia el motor al motor de arranque, el Bendix, intensificando el campo magnético. Motor de arranque neumático para motores diésel. Generalmente son para motores de alto torque y alta cilindrada, como por ejemplo los camiones. Estos motores de arranque utilizan aire comprimido, que a diferencia de un motor eléctrico, no son tan pesados, no se calientan tanto los cables y... podría ser... utilizan unas turbinas por medio del aire comprimido, girándolos, así moviendo el Bendix y acoplándolo. Motor de arranque de brushless o sin escobillas. Bueno, en este es muy diferente de todos los motores de arranque que hemos visto. Este no tiene escobillas o carbones y no tiene colector de delgas. La conductividad eléctrica y la rotación se debe a un controlador electrónico que permite la polaridad y la inducción eléctrica hacia a la bobina del inducido. Bueno, tenemos la llave de ignición que se creó en 1916. Se creó esta llave más que nada por motivos de robo en los vehículos, porque en esa época estaba un botón que encendía el motor de arranque y así daba partida al motor que estaba en el vehículo. Se implementó en un Cadillac Taper 53 de 1916. Barril de ignición. Chrysler inventó un interruptor de ignición en 1949 que al introducir la llave teníamos que girarla más allá de su punto original para así encender el motor de arranque y varios funcionamientos que tiene, por ejemplo las luces y los accesorios. Encendido remoto. Smart Key de Mercedes-Benz o llave inteligente. Esta llave al introducirla el coche tiene que detectar si es la llave de ese vehículo, porque en ese tipo de llaves tienen un chip incluido que automáticamente la ECU tiene que reconocerla y si la reconoce podrá activarse el vehículo y sin ningún problema. Esto se implementó en un clase SW220 de 1998. Llave de tarjeta Renault 2001. Es lo mismo que la llave anterior, solo que al introducirla tenemos que insertar la tarjeta en una parte de la radio para así que reconozca el vehículo. Tiene un chip también esa tarjeta. Se implementó en un Renault Laguna segunda generación 2001. Llave roja y negra de dos Charger SRT Hellcat y dos Challenger SRT 2015. Al introducir esta llave, como por ejemplo la llave negra, podrías obtener 500 HP, que serían en un modo de calle. Y la llave roja sería un modo deportivo, que serían los 700 HP. Encendido Start-Stop. Este tiene un funcionamiento en particular muy especial, que se apaga y se vuelve a encender al momento de estar en un semáforo o en algún momento estar parado en algún sector. Esto cuando se apaga es para reducir emisiones contaminantes
Y al momento de encenderlo, tenemos que presionar el pedal del embriague y en primera, y así encendemos el vehículo. El motor de arranque tiene que estar reforzado porque generalmente el motor de arranque no tiene que estar encendido todo el tiempo porque se va recalentando por mucho tiempo. Así que al momento de encender el motor tenemos que apagarlo automáticamente. Bueno, ahora hablaremos solo sobre los materiales utilizados en el motor de arranque. Para entender sobre los materiales tendremos que hablar un poco sobre el funcionamiento de un motor de arranque. Bueno, el motor de arranque generalmente es un motor de corriente continua que crea energía eléctrica a energía mecánica por medio de una batería que pasa por medio de un relé hacia el interruptor que está en el solenoide, pasando por dos bobinas, la de retención y la de aspiración, y moviendo el émbolo que tiene introducido entre las dos bobinas, empujando la horquilla y pegándolo en las conexiones que tiene el solenoide, así pasándolo a las bobinas de campo, a los carbones y después al inducido del motor de arranque, y así girar el volante de inercia y encender el vehículo. Bueno, el solenoide generalmente adentro tenemos dos bobinas que serían la de aspiración y de retención. Al momento de pasar en corriente por el terminal 50, que sería el interruptor, pasa energía por la bobina de aspiración y de retención, que al momento de energizarse, esas bobinas empujan un émbolo que está hecho de hierro o de acero, y pegándolo hacia las conexiones que tienen que esa placa de contacto está hecha de cobre esmaltado, al igual que las bobinas de las dos bobinas, y también los pernos de conexión. Al momento en que esa placa toca el terminal 30 de batería y el terminal 45 de motor de arranque, pasa corriente hacia el motor de arranque. Bueno, la carcasa generalmente está hecha de acero, hierro, bronce o aluminio. Como tiene muy pocas propiedades de conductoras de corriente, actúan como aislante para así cerrar las conexiones eléctricas que están dentro del solenoide y del motor de arranque. El estator. Bueno, generalmente tenemos dos tipos de estatores. Uno que tiene imanes permanentes que están hechos de acero inoxidable ferrético, que es un mineral natural que tiene la propiedad de que produce un imán. El otro puede ser bobinados de campo con imanes permanentes. Los carbones o escobillas generalmente están hechos de aleación de grafito y cobre. La aleación de grafito es para evitar el desgaste que tienen los carbones. Tienen muy poco desgaste, pero son los que más se gastan en un motor de arranque. Y el cobre es para pasar la corriente hacia al colector de Delgas. Generalmente tiene dos o cuatro carbones, uno positivo, uno negativo, o dos positivos, dos negativos. Anillo colector de Delgas. Como pueden ver, está hecho de cobre esmaltado, que junto con el portacarbones permiten la polaridad en el inducido. Bobina del inducido y armadura. Bueno, la armadura está hecho de acero o hierro.
la bobina del inducido está hecho de cobre esmaltado también, que al momento de pasar corriente desde las delgas hacia el inducido se vuelve un electroimán junto con la armadura, que la armadura también cubre el inducido y actúa también como electroimán. Núcleo del rotor. Generalmente está también hecho de acero o hierro templado. Ese tipo de eje está hecho así para soportar grandes par o torque que se le aplica en el motor de arranque al momento de girar a grandes revoluciones por minuto. Horquilla. Bueno, tenemos de hierro o de acero, y en ocasiones podemos encontrar de plástico. Esto no tiene mucha relevancia porque al momento de crearlo el ingeniero puede elegir entre la mayor calidad o mejor o peor calidad. Eso va a ir dependiendo de quién lo creó, más que nada. Piñón de ataque o Bendix. Está hecho de acero medio carbono, de hierro o de bronce. Tienen que estar de estos materiales, por ejemplo, para así no romperse el Bendix al momento de acoplarse con el volante de inercia, porque si no se romperían los dientes junto con también los dientes del volante de inercia y no se acoplaría y se, se eliminaría el Bendix. Bueno, hablemos sobre fallas comunes del motor de arranque. Primeramente están los síntomas del motor de arranque. El carro no hace ningún ruido. Esto puede deberse al motor de arranque, el solenoide o batería descargada o dañada. Ruido de zumbido de alta velocidad. El motor de arranque no acciona el engranaje, simplemente gira libremente. Esto podría ser del solenoide, el Bendix o el volante de inercia le falte un diente. También puede ser el Bendix que le falte un diente. Sonido rechinante. El motor de arranque se acopla parcialmente. Si se enciende el motor varias veces, solo dañará el volante de inercia junto con el Bendix. Humo dentro del vehículo. Al intentar encender el motor de arranque, muchas veces se puede llegar a quemar y expulsar humo. Sobrecalentamiento de terminales de batería. Que el motor de arranque esté tomando mucho voltaje más del necesario y quemando los terminales de batería. Puede que también estén sulfatados. Faros delanteros se atenúan. Al momento de dar arranque, se atenúan. Quiere decir que el alternador está dirigiendo demasiado voltaje al motor de arranque. No le está dando suficiente voltaje a los accesorios del motor, del vehículo. Bueno, están también los fallos de un motor de arranque. El motor de arranque no gira al accionar el interruptor de encendido. Puede que sea batería descargada, terminales oxidados o sueltos, o alternador defectuoso. El alternador cuando no gira cuando se puentea al borne de batería al interruptor del solenoide. Gira demasiado lento o llega hasta el motor. Puede ser lo más común: carbones gastados, atascados o muelle mal ajustado, colector de delgas sucio o quemado. El inducido presenta algún defecto. Generalmente los colectores de delga y los carbones van gastando con el tiempo y hay que reemplazarlos. El motor de arranque se acopla y se pone en marcha, pero gira a tirones o no gira. Puede ser batería descargada, flujo de corriente incorrecta por conexiones sueltas, problemas en los carbones. Puede ser por desgaste o puede que estén sueltos o atascados. Problema en el colector de delgas. Puede que esté también desgastado o quemado. El inducido presenta algún defecto. Puede que algún cable del inducido se haya cortado
o esté oxidado o sucio y no esté dando la corriente necesaria al motor de arranque y no forme el campo magnético. El motor de arranque sigue en marcha al apagar el interruptor de arranque del encendido. Puede ser que el interruptor del arranque o el relé presente algún defecto. El piñón Bendix no se desacopla. Puede que sea el piñón sucio o dañado. El solenoide presente algún defecto, puede que esté atascado o alguna de las bobinas esté cortada. El muelle recuperador desgastado o roto. Por último, hablemos de costos de reparación en el motor de arranque. Bueno, primeramente hablemos sobre la composición de un presupuesto. El precio de la reparación o mantención va a ir variando según el taller o concesionario. Va a ir dependiendo generalmente. Diagnóstico 15.000 pesos por hora. Va a ir dependiendo del taller o concesionario. Reparación, parte de los 30.000 pesos más que nada por mano de obra. Repuesto indefinido. Puede que sea que el cliente traiga la pieza que necesite y no le cobran ningún dinero. Más trabajos adicionales, eso también puede ser indefinido. Salida a terreno, 20.000 pesos, va a ir dependiendo. Esto también va incluido el IVA. Los costos ya dicho, se les deberá incluir el IVA correspondiente. Eso va a ir dependiendo del país. Generalmente en Chile el IVA es el 19%. Aquí, por ejemplo, tenemos a una boleta de un repuesto comprado en internet. O quieren cambiarle el motor de arranque. Aquí el motor de arranque ese lo cobran en euros, en Argentina. Aquí le cobran 9.900, que serían 113,49 euros. Total de pieza, dicho anteriormente, mano de obra 30.620, que equivaldría 35 euros. El subtotal serían 129.900, 148,49 euros. El IVA 28.400, eso es el 21% en Argentina. 31,18 euros. Total 179,67 euros, equivaldría en pesos chilenos 157.600. Eso sería de un Nissan Primera P11 del 2001, 1.6. Herramientas. Esto va a ir variando, pero esto no va incluido en la mano de obra, son el valor de las herramientas en general. El multitester lo podemos hallar desde los 5.000, el juego de desatornillador de impacto a 30.000 pesos, juego de edad de un cuarto comienza de los 15.000, combo de acero comienza de los 5.000. También aquí solo se cobra la mano de obra, pero estos son los precios que se necesitan para hacer la mantención. En el caso de tener un taller o hacer una reparación a domicilio, o hacer una reparación en tu propia casa. Equipos de taller, elevadores, el valor sería de 1.200.000 para arriba. Iluminación, eso va indefinido, no va en la mano de obra ni nada. Gata elevadora, lo podemos hallar a 20.000 pesos. Banquillos comienzan desde los 20.000 pesos también. Esa sería mi presentación. Muchas gracias por escucharme, evaluación. Muchas gracias.